Bien, chiquillas, en esta segunda actividad vamos a trabajar redox nuevamente, vamos a recordar algunos conceptos y vamos a ver cómo equilibrar una ecuación redox. Recordar lo que vimos en el video anterior y lo que realizaron en la actividad anterior. Ustedes sabiendo que hidrógeno vale 1, oxígeno vale -2, determinaron los estados de oxidación de determinadas moléculas. En el caso de que esta molécula tenga 3 átomos, pueden hacer la ecuación matemática y calcular el estado de oxidación del elemento que no se conoce. Cuando es un compuesto con carga eléctrica, se iguala la carga eléctrica a la ecuación y se calcula el valor. Y tenemos casos en donde no es necesario hacer la ecuación matemática, simplemente, ya sea porque la molécula es una molécula diatómica de este tipo, no es necesario hacer la ecuación y el valor del estado de oxidación de estas moléculas es 0. ¿En qué otros casos no es necesario calcular? Cuando aquellos átomos, elementos tienen carga eléctrica y son metales, como en estos casos, el estado de oxidación es la carga eléctrica que tiene arriba el elemento. Y cuando los metales tienen estado de oxidación 0, en el caso de que son metales y no tienen carga eléctrica, no tienen, o aparece un cerito arriba, como en estos casos. ¿Qué pasaba en la oxidación? Aumenta el estado de oxidación del elemento. Y en la reducción disminuye el estado de oxidación del elemento. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo podemos equilibrar una ecuación ácido-base, redox, utilizando un método que se llama método del ion-electrón. Existen dos medios, uno es el medio ácido y el otro es el medio básico. Primero vamos a ver el medio ácido. Coloqué un ejemplo que es una reacción bastante larga, en donde tenemos manganeso y carbono acompañado de oxígeno. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder equilibrar esta ecuación? Es calcular los estados de oxidación de los elementos principales. En este caso manganeso y carbono. Calculé los estados de oxidación de cada uno utilizando las ecuaciones matemáticas, como corresponde, y calculé el valor de manganeso acá, 7, carbono 3, y al final manganeso vale 4 y carbono vale 4. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí identificamos qué elemento se está oxidando y qué elemento se está reduciendo, porque no me van a dar los mismos valores al inicio de la reacción que al final. Por lo tanto, manganeso al principio vale 7 y al final vale 4. Y carbono vale 3 al inicio y al final vale 4. Entonces hubo un cambio aquí. ¿Cuál es el elemento que se está oxidando? El que aumenta, es decir, carbono, pasa de 3 a 4. ¿Y quién se está reduciendo? Manganeso, que pasa de 7 a 4. Entonces aquí separo la reacción y escribo las semireacciones de oxidación y reducción. La oxidación sería el carbono y la reducción sería manganeso. Entonces escribo el compuesto que tengo en la reacción principal, dejo espacio, flechita y escribo el que está al final. Lo mismo hago con el manganeso, escribo el compuesto tal cual, dejo espacio, flechita y escribo la especie de manganeso que está al final. Y ahora empezamos a equilibrar según este método, que es el método del ion-electrón en medio ácido, que tiene varias partes, entonces voy a ir explicando parte por parte. Primero, ¿qué es lo que primero se hace para poder equilibrar este tipo de semireacciones? Primero es balancear la masa, es decir, la cantidad de átomos. Por ejemplo, en esta molécula tengo 2 átomos de carbono y 4 de oxígeno. Tengo que fijarme en el elemento principal, que hay 2. Y acá en el CO2 tenemos 1. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Coloco un 2 adelante para poder igualar la cantidad de carbono. Eso es lo primero. Lo mismo con el manganeso. El manganeso aquí hay 1 y aquí también hay 1. Por lo tanto, no coloco nada, están iguales.
Paso siguiente, ¿qué es lo que se hace? Igualar la cantidad de átomos de oxígeno. Aquí hay 4 oxígenos y aquí hay 2. Pero como lo colocamos un 2 adelante, 2 por 2 es 4, por lo tanto están iguales. Me voy al manganeso. Manganeso aquí tiene 4 oxígenos y acá hay 2. Por lo tanto, ¿qué me dice esta regla? Que por cada átomo de oxígeno que me falta, debo colocar moléculas de agua. Por lo tanto, si me faltan 2 oxígenos para completar los 4, coloco 2H2O, 2 moléculas de agua. Y así igualo la cantidad de oxígeno. Ahora, el agua tiene hidrógeno. Por lo tanto, si coloco 2 de agua, tengo 4 hidrógenos. 2 por 2, 4. Se multiplican. Y al tener 4 hidrógenos, tengo que colocar hidrógenos al otro lado. ¿Y qué hago? Coloco 4H+. Este es el medio ácido. Acuérdense que los ácidos tienen hidrógeno, ion hidronio, H+. Por lo tanto, por eso se llama medio ácido. Coloqué 4 porque son 4 en el agua. Y así igualo los hidrógenos. En esta ecuación acá no lo hice porque los oxígenos están iguales, por lo tanto no coloqué agua y por lo tanto no tengo que colocar hidrógeno, pero en esta segunda reacción sí. Por último, ¿qué es lo que se equilibra? Las cargas eléctricas. Estos compuestos tienen cargas eléctricas, por lo tanto, para equilibrar las cargas eléctricas se utilizan los electrones. En la oxidación siempre los electrones van al final. Y en la reducción siempre van antes de la flecha. ¿Qué es lo que se hace? Cuento las cargas eléctricas. Aquí hay 2 cargas negativas. Y al otro lado también tienen que haber cargas negativas. Por lo tanto, se colocan 2 electrones. Aquí se utiliza la carga negativa, el electrón. No se utiliza el protón. Por lo tanto, tengo que considerar que estas cargas son negativas. 2 negativas y 2 negativas. Está balanceada esta ecuación. ¿Qué pasa con el manganeso? En el manganeso tenemos más cargas. Aquí tenemos una negativa y 4 positivas. El 4 que está delante también afecta la carga. Por lo tanto, negativo con 4 positivas me quedan 3 positivas. Negativo con positivo se anulan. Por lo tanto, hay más positivas que negativas. Quedan 3. Y al otro lado no tengo cargas. Estos compuestos son neutros. Es 0 carga. Por lo tanto, a este lado también tiene que haber 0 carga. Pero tengo 3 positivas. Entonces, ¿cuántos electrones agrego? 3. Para que se vayan esas positivas y queden 0. Igual que al otro lado. ¿Se entiende? Yo sé que son muchos pasos, pero traten de ir siguiendo paso a paso. Lo último que se colocan son los electrones. Ahora, estos electrones en estas semireacciones son diferentes. Acá hay 2 y acá hay 3. Y resulta que al final los electrones se tienen que eliminar. Y para que se puedan eliminar los electrones, debo igualarlos. Y para eso voy a multiplicar por un número que me dé en común. Entonces, la primera ecuación la multiplico por 3 para que me dé 6 y la segunda por 2. Al multiplicar, el número va adelante, entonces queda así. 3 del compuesto, multiplico aquí 3 por 2, 6 CO2 y 2 electrones por 3, 6 electrones. Y la segunda ecuación, la del manganeso, la de la reducción, la multiplico por 2. Todo por 2. 2, 4 por 2, 8, 3 por 2, 6, 2, 2 por 2, 4. Elimino los electrones, se van. Y no puedo eliminar nada más. Aquí es como simplificar. Se simplifican las cosas que están al lado opuestos y que están iguales, lados opuestos de la flecha. Por eso los electrones se pueden ir. No tengo más hidrógenos, no tengo más aguas, bajo la reacción redox. Y me queda así. 3C2O4 más 2MnO4 más 8 ion hidrógeno, flechita, 6CO2 más 2MnO2 más 4 moléculas de agua. Esa es la reacción final, equilibrada. Está balanceada en cantidad de átomos como en cargas eléctricas.
Queda una reacción bastante larga, pero son así las reacciones redox ácido-base. Así que esos son los pasos, esa es la actividad que tienen que realizar ahora, la segunda actividad. Yo les puse solamente una ecuación que tienen que equilibrar por el medio ácido utilizando el método del ion electrón. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer por correo o me la pueden hacer por mi WhatsApp. Saludos, espero que estén todas bien, así que ánimos chiquillas a seguir adelante. Así que cuídense mucho. Besitos.